Hola a todos, bienvenidos al Bachillerato Virtual de la Universidad La Gran Colombia. Soy el docente Jader Payares del área de Filosofía. En este video les voy a hacer un pequeño recorrido por el fascinante mundo de la filosofía. ¡Anímate y acompáñame! Compañeros, dicen que en la antigüedad, un poco después del hombre de las cavernas y de llevar taparrabos, pensaban que la filosofía debía ofrecer respuestas. Explicaban el mundo con mitos, como por ejemplo el cuento de Caperucita para dar razón del mal y el de los 7 enanitos para concretar que el ser es uno solo y varios a la vez. La filosofía no llegó al mundo en el pico de una cigüeña, no. Nació en cualquier lugar donde el hombre se quitó el sello de su cerebro, lo desenvolvió y después de leer las instrucciones comenzó a usarlo. ¿En qué momento ocurrió esto? No lo sé. Posiblemente cuando un hombre peludo, metido en su cueva, se preguntó ¿por qué dentro hacía frío y fuera calor? Razonó que el sol, además de luz, producía calor, y sus huesos prehistóricos y barbudos lo agradecían. Y comenzó a considerar el sol como su principal benefactor, su Dios. Y empezó a responder a sus preguntas con mitos. Llegaron los griegos, por lo menos en Occidente, e inauguraron el invento. Eso de la mitología estaba bien, pero para los niños. Ellos debían buscar causas más científicas a sus cuestiones. Las preguntas no cambiaban, solo la forma de deducir las respuestas. Reemplazaron la respuesta mítica por otras más lógicas. Pasaron, por tanto, del mito al logos, a la palabra, la razón, la explicación. El pueblo griego era muy curioso. Se dedicaba a filosofar en sus ratos libres. Ocupaban así su tiempo de ocio. El trabajo manual, que ensuciaba las manos, lo realizaban los esclavos. Además, el buen clima de Grecia favorecía el parrandeo filosófico. Los amos pasaban el día en el areópago, sentados en las escalinatas de los templos. Discutían sobre las cuestiones vitales, como por ejemplo los atenienses contra los espartanos, la pesca en el mar Egeo, los versos de Homero, entre otras historias. Entre los griegos encontramos un montón de pensadores revolucionarios. Podemos destacar a Sócrates, Platón y Aristóteles. El primero por haber comenzado en serio de forma más sistemática con la filosofía. El segundo por ser un buen filósofo y discípulo de Sócrates. Y el tercero, también discípulo de Sócrates, porque se empeñó en la filosofía con intensidad, después de dedicar mucho tiempo en educar a Alejandro Magno, un angelito que no era un modelo de niño aplicado precisamente. Cuentan que Aristóteles desarrolló un pensamiento filosófico que ha tenido gran influencia en la historia de las ideas. Hoy todavía se publican muchos libros sobre Platón y Aristóteles, incluso por delante de bastantes pensadores contemporáneos. ¿Cómo te parece? Y en nuestros días se acude aún a los textos de Platón y Aristóteles para resolver problemas centrales en la filosofía. No es que aquellos griegos lo dijeran todo, pero casi. ¿Por qué Platón y Aristóteles? Solo porque fueron el Miguel Ángel o el Cervantes de la filosofía. Casi nada. Su síntesis doctrinal resultó atinada y muy avanzada para su momento histórico. Sus temas filosóficos se encuentran conectados con perfección y abarcan muchos campos del saber. Imagínate que Aristóteles, antes de ser filósofo, se dedicó a la biología. Comenzó a filosofar cuando se preguntó por qué ocurrían los eventos en las plantas, en los animales y en el hombre. Discurrió de una forma lógica, muy ordenada en su pensamiento.
con su método riguroso de razonamiento, puso las bases para lo que después se llamaría el método escolástico. La religión cristiana se sirvió en gran medida de la filosofía de Platón y Aristóteles para explicar filosóficamente la doctrina revelada por Jesucristo. Tomaron lo esencial de la filosofía griega, quitaron algunas cuestiones que consideraban inexactas y lo enriquecieron con nuevas verdades. Algunos aspectos que no habían sido tratados por los anteriores pensadores irrumpieron en el pensamiento filosófico. Un ejemplo de esto lo encontramos en el término persona. No pongo en duda que mi vecino de enfrente es una persona, pero si hubiese nacido 2000 años antes, no le llamarían así. ¿Sería un animal? No, tampoco. Solo ocurre que no emplearían lo de persona, porque la palabrita en cuestión no se había aún acuñado. El término persona para los antiguos no se identificaba con el hombre, solo significaba la máscara del teatro. En cambio, posteriormente, con el surgimiento de algunos errores teológicos, los autores cristianos especificaron el concepto. Se debatía si Jesucristo fue persona humana y divina al mismo tiempo. Fruto de esa reflexión, el concepto de la persona y de la dignidad de hombre se comenzaron a determinar sobre el papel. La escolástica del siglo IX en Francia y Alemania dirigió los estudios filosóficos de la mano de Carlomagno, Alcuino, Ludovico y otros nombres medievales rarísimos. Entre los siglos XI y XIII, los árabes, entre ellos algún compatriota como Avicena, tuvieron una importancia filosófica fundamental. Todavía hoy conservan esta influencia, aunque por motivos menos filosóficos. Introdujeron algunos textos de Aristóteles en Europa. Como pan caliente se distribuyó en las nacientes universidades el pensamiento profundo y acertado de Aristóteles. Santo Tomás de Aquino también se encontró entre los fans del filósofo griego. Basado en esta filosofía, impulsó definitivamente la doctrina escolástica. No creas que esto de escolástica se refiere a alguna señora emperifollada. No, solo define una corriente basada en el realismo filosófico, que hace partir su discurso, su razonamiento de las cosas reales. También formaron parte del club de admiradores escolásticos San Alberto Magno y San Buenaventura. Vámonos ahora a Holanda. Con la imaginación, claro. Molinos de viento, tulipanes. Aquí, en este lugar agreste, un muchacho inquieto llamado Renato. Bueno, René Descartes lo llamó el cura que lo bautizó. Empezó con sus travesuras en el siglo XVII. El Renacimiento había desenterrado los vestigios filosóficos de Platón y otras corrientes griegas. Ideas nuevas comenzaban a venderse en el mercado filosófico. Se descubrió la función del propio pensamiento y del hombre por encima del resto de las cosas creadas. Se privilegia, por tanto, la razón con el famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo, que seguramente has escuchado muchas veces. El método cartesiano pretendía partir de la certeza del propio pensamiento antes de considerar las cosas que se encuentran fuera de mi razón. Este racionalismo francés emigró a Alemania en busca de nuevos adeptos. Nos encontramos ya en el siglo XVIII, en una esquinita del país de la cerveza. Kant continuó con el idealismo trascendental. Afirmaba que la razón era un personaje tan importante que se encargaba de organizar el mundo en la mente.
como si el cerebro fuera un almacén donde voy colocando las cosas según los estantes. Después de Kant, han llegado al ambiente del pensamiento filósofos de distintas categorías. Unos han seguido el pensamiento kantiano, otros el realismo de la escolástica, y en la mayoría han desarrollado una filosofía por libre. Por eso, una selva de doctrinas filosóficas nos han invadido durante el siglo XIX y el siglo XX. Ahora resulta un poco difícil aclararse en esta maraña, ¿cierto? Sobre todo en nuestro siglo encontramos doctrinas importantes como la fenomenología, la filosofía del lenguaje, el existencialismo y otras muchas que intentan explicar los problemas de siempre con palabras o métodos nuevos. Demasiados nombres. Yo sé que tantos intentos de explicar la realidad te pueden resultar sospechosos. La filosofía y los filósofos, esos tipos tan sesudos, a lo largo de los siglos, no han podido ponerse de acuerdo sobre asuntos esenciales, lo cual quiere decir que la cuestión es complicada y no pueden defender con radicalidad las posturas. Necesitamos acercarnos a los problemas filosóficos de puntilla, con mucha apertura, sin la presunción de querer resolver definitivamente problemas que llevan siglos abiertos. Después de lo dicho, te puedes preguntar, si todo sirve, si todo ha intentado explicar lo mismo, ¿quién tiene la razón? Ahora me limito a afirmar que no todas las doctrinas filosóficas son igualmente verdaderas. Unas han atinado más su concepción de la realidad, otras se han alejado radicalmente de la lógica esencial. Creo que a ti y a mí nos toca observar las filosofías para ver con cuál postura atinamos más. Como si de un mercado filosófico se tratara. Pero claro, sin caer en el eclecticismo de asumir de cada doctrina lo que nos interesa. La postura honrada del filósofo, todos, en mayor o menor medida, se encuentra en buscar la verdad, sobre todo distinguirla del error, que en muchas ocasiones la envuelve y oculta.